Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:49. Una de las noticias más importantes, si no la noticia central que corresponde a Latinoamérica del último fin de semana, tiene que ver con las elecciones en Chile, en donde mayoritariamente en el balotaje o segunda vuelta, los electores chilenos se decantaron por José Antonio Kast. Considerado ultraderechista, y ya le vamos a preguntar a nuestro invitado qué significa esa denominación con la cual se le conoce al presidente electo de Chile, que le sacó 17 puntos porcentuales de distancia a la candidata de la izquierda, Janet Jara. La elección de Kast implica además, digamos, un punto de inflexión en cuál ha sido la lógica en los últimos tiempos en Chile, luego del retorno a la democracia hace 35 años, en 1990, donde tuvo 3 presidentes de la denominada concertación: Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos. Le añadiría también a Michelle Bachelet. Luego, esos gobiernos de la concertación se rompieron con la llegada de Sebastián Piñera a su primer periodo. Luego regresa Bachelet, considerada de centro hacia la izquierda, a un segundo periodo. Luego vuelve Piñera a un segundo periodo. Finalmente el actual, bajo el liderazgo de Gabriel Boric, vinculado a la izquierda, y ahora la elección de José Antonio Kast. Por ello quiero valorar y agradecer la gentileza a Claudio Ramírez, que se ha conectado con nosotros vía telemática. Él es consultor político chileno, es consultor estratégico de Consiglieri, así se llama la firma que representa a Claudio Ramírez. Claudio, le saludamos a la distancia a mi compañera Andrea Orbe y quien le habla, Fabricio Vela. Buenos días. Buenos días. Buenos días, un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Gracias, Claudio. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están ustedes allá? Mejor cuéntenos por ahí. Ha estado bien movido, como decimos en Chile, porque si bien se esperaba la votación que tuvo Kast, o sea, que ganara Kast, no se esperaba una votación tan amplia. Pero esto ha generado un repunte en la apreciación de inversionistas, en bancos de inversión, a nivel de clima económico también ha tenido una muy buena recepción. Entonces son buenas noticias para el empresariado y también para la inversión extranjera en Chile. A ver, usted decía que había la previsión de que él iba a ganar, es decir, las encuestas lo ubicaban liderando la campaña de segunda vuelta. Totalmente, y aparte que, para dar contexto, una serie de debates televisivos en donde José Antonio Kast fue muy apegado al libreto y no entró en grandes temas, se mantuvo muy firme con los planteamientos que tenía originales, con un discurso, por decirlo de una manera, bien simple, pero bien que recoge todo el requerimiento que tiene la ciudadanía en Chile, que hoy día, que es seguridad, mayor empleo, mayor inversión, mayor tracción económica. Entonces, había una percepción de que él podía ganar, pero yo creo que ni en los planes de nadie estaba que ganara por tanto. Y esto se debe precisamente, digamos, a este éxito, si se quiere, que tuvo la campaña de Kast o digamos, a todo lo que ha sucedido en Chile, y no podemos no mencionar, por ejemplo, el estallido del 2019. ¿Se ha debido tal vez a todos estos daños que ha tenido Chile también políticamente hablando, o precisamente a lo que se hizo por campaña, a lo que se propuso o a la actuación de Kast? Sí, es muy buena pregunta, porque sin menospreciar al candidato, creo que esto más que una candidatura que ganó programáticamente, en términos de programa, digo, es una candidatura que recogió los límites que quiere la gente hoy día en Chile. Límites a la seguridad, límites a quién hace cumplir las leyes, la gente no quiere un estallido. Hay un dato bien importante en esto, que es bien anecdótico. En las cárceles, José Antonio Kast sacó el 63%, si no me equivoco. De hecho, sacó el 63% exactamente de voto. Es bastante paradojal, si uno lo piensa, con un candidato bien duro en cuanto a seguridad, en cuanto a tratamiento de la delincuencia, etcétera, porque ahí tenía un voto tan alto. Entonces, como decía originalmente, más que un voto programático que recoja una candidatura, es un voto que recoge un descontento y un fervor de la gente por trabajar tranquila, por desplazarse tranquila, porque haya más oportunidades de empleo, que haya mayor inversión, que mejore la economía, etcétera. Entonces, más que el proyecto programático, el proyecto de él propiamente tal, es
para mi gusto, es una candidatura que ganó recogiendo el dolor y el temor. Corrígame si estoy equivocado, Claudio. Kast perdió en segunda vuelta hace 4 años con Gabriel Boric, ¿verdad? Sí. ¿Por qué ganó Boric en aquella ocasión? Y hagamos la comparación con por qué gana Kast en esta ocasión a la candidata que en cambio representaba la tendencia más cercana a Gabriel Boric. Boric ganó porque él tomó todo lo que generó este descontento a nivel país, donde yo creo que también el empresariado tiene que hacer un mea culpa por no estar más conectado, no hacer la ganancia no tan alta, sino que más humana, generó un descontento tremendo en la población, y Boric fue capaz de canalizar todo ese descontento con la promesa de un candidato joven que podía hacer cambios, que esto podía ser de otra forma, y tomó todo eso. No le costó mucho capitalizarlo, y Boric se convirtió en presidente, y también con una votación bien interesante, y en el sentido de que tomó mucha gente que probablemente no hubiera votado por Boric o por un candidato de ese sector hace un tiempo, pero era tal el nivel de descontento que era transversal. Por otro lado, Kast recogió el lado contrario hoy día. El discurso de Kast de campaña, más que atacar a la candidata Jara, fue hablar de la continuidad del gobierno. O sea, este gobierno no puede continuar, necesitamos un gobierno de emergencia, necesitamos hacer un reset de todo. Entonces, si bien Boric recogió un descontento que se podía solucionar, pero no se solucionó, entre medio hubo escándalos de financiamiento de fundaciones del partido Boric y una serie de cosas que la gente se decepcionó mucho. Y por otro lado, Kast agarró todo este hastío, toda esa desilusión, y la transformó en certeza. Y precisamente entonces se logró detectar mejor las emociones del electorado, es decir, Kast logra mejor, digamos, detectar estas emociones del electorado mejor que el gobierno. Sí, por un lado, el gobierno no supo capitalizar ni comunicar bien lo que estaba haciendo, pero por otro lado, yo creo que, y siendo bien respetuoso, no había que ser muy estratégico para entender todos los dolores y temores de la gente en Chile. Es seguridad, es educación, es mayor inversión, es mayor empleo, que lo he repetido varias veces. Entonces, él fue capaz de llevar esos temas, decirlo en simple y tener un discurso súper redondo sobre esto y súper fluido. Él no entró en grandes temas valóricos que podría haber entrado, pero le podría significar un problema. Él no entró en los grandes temas complicados, y de hecho cuando le pedían profundizar grandes temas, él no entraba en tanto detalle, yo creo que porque tampoco lo tenía muy claro. Yo creo que él, como dije anteriormente, manejar un discurso bien efectivo, bien simple, pero bien ciudadano, fue capaz de capitalizarlo, y es prueba de que salió presidente. O sea, un presidente en muchos casos impensado hace unos años. Y eso, digamos, ese cambio a partir incluso de su papel en la campaña que perdió en segunda vuelta con Boric. Sí, pero es que él también entendió que llevar un estandarte de temas valóricos, llevar temas hoy día muy complicados y que generan muchas divisiones, no era un camino a seguir. Ya tuvo la experiencia pasada, y lo que ahora fue muy pragmático, al extremo que fue muy criticado también por no entrar en el debate mayor. Yo creo que él también dijo: carrera ganada, no arriesgo, y siguió su discurso, se mantuvo en eso. Bueno, prueba de ello fue que salió presidente. De hecho, fue bien notado en el último debate, que más que un debate de ideas o de programas, fue un debate comunicacional. La candidata Jara, como le dije en broma, pero es como decir que Chile va a jugar con Brasil perdiendo 5-0. Salió a hacer de todo, a tratar de confrontar a Kast, a hacer que se enojara, y Kast se mantuvo muy impertérrito y fue capaz de transmitir su mensaje y darle vuelta al mensaje y repetirlo. O sea, fue un duelo comunicacional, y viendo el punto original, Kast se mantuvo súper fiel a su línea de discurso, no entró en temas valóricos, no entró en los temas que probablemente le significaron mayores pérdidas en la otra elección, pero tuvo su resultado, y yo creo que ahora tiene que entrar en el área chica, que es el gran desafío de poder plasmar todo lo que prometió. Oiga, le escucho y me parece que me está hablando del Ecuador, porque aquí en el Ecuador pasa exactamente lo mismo en los debates, o ha pasado en los debates. Nos han convertido los de segunda vuelta, sobre todo en debates o confrontación de ideas, sino debates de posicionamiento comunicacional.
Nos pasó en 2021, nos pasó en 2023 y nos pasó en 2025. Yo le escucho y resulta que parece que esa es la estrategia continental, ¿no? El no profundizar para evitar meterse a los temas de fondo. Y eso me permite a usted preguntarle. Uno de los karmas que tiene Kast, al menos viendo desde lejos, y por eso le pregunto a usted que obviamente conoce la realidad de su país, es su admiración por la dictadura de Augusto Pinochet, y por eso se lo ubica como ultraderechista. Yo le pregunto a usted si eso es un tema realmente de conversación para un candidato que le saca 17 puntos porcentuales a su rival que pertenece a la izquierda chilena. ¿Qué significó el hablar de un Kast ultraderechista y pinochetista, Claudio? No significó mucho porque no se habló mucho, y esto es bien importante destacarlo. Hubo un candidato, que fue Johannes Kaiser, que en primera vuelta sacó el 13,9% en cuarto lugar, y él tuvo un discurso muy de ultraderecha. Y esto generó inevitablemente que Kast se fuera al centro. Entonces Kast hoy día el debate de Augusto Pinochet, el tema más ultra, por decirlo de una manera, se lo llevó todo en su momento Kaiser. O sea, yo creo que lo mejor que pudo pasarle a Kast fue la aparición de Kaiser, casual o no casual, eso no lo sabe nadie, ¿eh? Pero en términos del país, él hoy día, antes y hoy día, entró en una especie de centro-derecha dura, que era imposible situarlo en ese cuadrante antes, pero Kaiser lo llevó hacia allá, y él hoy día no habló de temas de Pinochet, se le menciona algunas notas, etcétera, pero él hablar de eso muy poco, o sea, prácticamente nada. ¿Usted cree que la izquierda subestimó a Kast por considerarlo tal vez como un factor externo, como un actor externo? Yo creo que la izquierda no supo capitalizar el hecho de ser gobierno y estar en una elección. Yo creo que uno estando en un gobierno, voy a ser bien burdo por ejemplo, pero puede ponerse a inaugurar obras públicas, puede hacer una campaña comunicacional bastante más fuerte y más sofisticada, pero el gobierno, y de hecho ayer se comentó en varios medios que hubo como un ruido de sable interno del gobierno de cobrando las culpas sobre la elección perdida y el impacto tan alto de porcentual, o sea, en el sentido de que Boric no supo capitalizar y apoyar a la candidata, que la candidata también se alejó de Boric, que Kast se enfocó no en atacar a la candidata, sino en hablar siempre de que la candidata era la continuidad de este mal gobierno, de que era un gobierno pésimo, de que era un gobierno inoperante, etcétera. Entonces, yo creo que más que ellos hayan detectado una posibilidad de capitalizar algo, ellos creo que supieron aprovechar su posición de gobierno. Y también estuvieron muy divididos. Yo creo que Kast sí hizo algo interesante en esta elección, fue estar muy apegado al libreto, muy alineado, y presentar un partido republicano casi como un partido de derecha dura más que de ultra. Ese partido republicano, le pregunto, ¿es un partido tradicional en Chile o es un partido de reciente creación? Relativamente nuevo, pero recoge lo que hablamos un poco recién, ¿no? O sea, todo este descontento, toda esta derecha más dura, y cuando hablo de derecha dura también hago el caso de mucha gente que conozco y todo, mucha gente, más que ser republicano o votar por un republicano, de hecho casi dijo que iba a renunciar al partido mientras fuera presidente, más que tomarlo como una ganancia o un triunfo de un partido, este fue un triunfo de temas como la seguridad, temas como la migración, temas como el desarrollo económico, temas como el empleo, temas como los abusos. Entonces, si bien se logró, el desafío grande es llevar esto hoy día al papel, porque el discurso es bien bonito, pero ya el papel escrito cambia un poco y tener a la gente que sea capaz de llevar esto a cabo, y teniendo claro también que tiene que ser gente muy capaz, pero va a tener una posición muy dura. Ahora, ¿ustedes creen entonces, con esto que nos acaba de decir Claudio, es que Chile no ha girado del todo a la derecha, es decir, no eligió por una ideología, sino más bien por un orden? ¿Es así? Yo lo veo así, yo creo que más que por una ideología, si bien yo creo que es más facilista hablar de que la corriente, Trump, Milei, etcétera, está llegando a Chile. Yo creo que él también supo tomar todo este discurso, contarlo, explicarlo bien, explicarlo en simple. No sé si ustedes explicaron, pero las últimas apariciones públicas de Kast fueron con vídeos antibalas, muy Trump. Pero yo creo que, estoy convencido que llevar a cabo ese discurso
a un gobierno es muy complicado, porque Chile no está preparado. Y él tampoco va a activar el gran temor de muchos, que la gente salga a la calle. Lo que por un lado hemos visto varias declaraciones de la oposición que han dicho que va a ser una oposición constructiva, que ha sido bien extraño. Yo creo que también el golpe que tuvo la oposición con este porcentaje tan alto de diferencia que no lo esperaba nadie, yo creo que también lo hizo ser un poco más humilde respecto de cómo plantearse frente al nuevo presidente. Y para bien, Chile igual tiene una tradición bien republicana. Se llamaron por teléfono con Boric, el caso fue a La Moneda, al Palacio Presidencial, con el posible equipo de él, futuro equipo de él, perdón, y recorrieron La Moneda. Entonces, el único punto negro ha sido la declaración de Petro nomás por Twitter, que Chile es una carta de protesta. Pero Oiga, bueno, yo sí he valorado esos gestos de racionalidad y de convivencia política y democrática, ¿no? Esta tradición que Boris igualmente la mantuvo de llamar por teléfono al presidente electo, al día siguiente invitarlo al Palacio de la Moneda, que es la casa presidencial. Reitero, estas cosas deberían ser normales, pero terminan siendo excepcionales, lamentablemente, en las democracias de nuestra región. Ahora, yo hacía la revisión al inicio, ¿no? Y me encuentro que entre el 90 y el 2010 tuvimos 4 presidentes de la Concertación. Le pregunto si existe aún la Concertación, o la Concertación, que no era un colectivo netamente del centro hacia la izquierda, sino que aglutinaba incluso a la democracia cristiana, si mal no recuerdo, ya desapareció en Chile, luego de Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet en la primera presidencia. Sí, hoy día la concertación como tal no existe. Es la concertación de partidos por la democracia. En términos bien prácticos, hoy día el comando de Evelyn Matei, que fue la candidata que inicialmente tenía muy buenos pronósticos a ser presidenta de derecha, estuvo después integrada por amarillos, hubo gente de la democracia cristiana. Entonces hoy día ha sido bien especial esto en Chile. Hoy día el tema de los partidos es bien accesorio. Hoy día la gente se está viendo mucho por ideas, y la gente le está dando un voto bien duro contra los partidos. Las encuestas también han arrojado que los partidos políticos están casi en el último lugar, pero en últimos lugares en cuanto a credibilidad, a reputación, etcétera. Entonces hoy día si bien la concertación como tal fue un grupo que se unió de concertación de partidos por la democracia, me acuerdo, tenía su fin, tenía su norte, tenía un relato. Hoy día yo creo que eso no existe. Hoy día, más que partidos, mueven soluciones, mueven problemas, mueven anhelos. Yo creo que es algo bien interesante como fenómeno, que en Chile, de hecho, con la última elección, partidos como Evópolis y Partido Radical no tuvieron diputados y van a tener que desaparecer. Son partidos más cargados al lado de izquierda, por su nombre. Y ahora, en esta perspectiva también de lo que ha ocurrido en Chile, ¿qué rol juegan los medios no tradicionales, las redes sociales, en esta elección? Tremendo. Hoy día yo lo veo en el trabajo diario nuestro, y lo veo en el tema político hoy día. La gente hoy día no tiene tiempo de ver un debate. Se ven los shorts de YouTube de los mejores quotes o cuñas, como digo en Chile, del debate. Se informa mucho por TikTok, mucho por Twitter, mucho por Instagram, mucho por WhatsApp. Hoy día los medios tradicionales tienen su peso, sí, a nivel editorial, pero hoy día todo lo que es digital, hoy día en Chile mandó, y lo que ha sido la primera elección que se ha notado el impacto real de esto. Como comentaba, y también me replicaba Fabricio, el tema de los debates estos más violentos. Un periodista que le dijo en una entrevista, me acuerdo, a unos candidatos, le dijo: hoy le estoy entrevistando haciendo una pregunta, no un corto para TikTok, porque todos tirando como la cuña corta, la frase para salir viral. Entonces, súper interesante. Y yo no sé si ustedes supieron, pero al inicio de la campaña, hubo una campaña en redes sociales que Matei llamó la campaña asquerosa en su contra, y la trató de situar como una persona enferma, con unos videos con ella hablando como más lento, con cámara lenta, tratando de entender que ella tenía un problema mayor de Alzheimer. Entonces, ha sido un gran descubrimiento para bien y para mal. Y yo creo que también, por otro lado, como posibilidad para los medios tradicionales y para los medios dirigidos por periodistas, es una oportunidad tremenda, más que una amenaza, de ser los medios de referencia. Mucha gente se informa por estos tuiteros, tiktokers, pero hoy día creo que el valor que tiene un periodista o una cara es una oportunidad tremenda.
pero sí, los medios digitales hoy día han sido tremendamente efectivos para el lado y lado. Y lo último, Claudio, yo encuentro muchas similitudes en el desarrollo de la campaña con lo que ha pasado en el Ecuador en los últimos tiempos a propósito del relato en Chile. Lo último, ¿se puede hablar de la teoría del péndulo? Y esa es una pregunta que me hacían acá y que me pedían que le traslade a usted. Cuando, por ejemplo, a ver, tuvimos Bachelet, Piñera, Boric, uno ahí podría entender que es una suerte de péndulo, ¿no? Pero ¿Kass encarna ese péndulo o lo sacamos de esa ecuación? Y con eso cierro, Claudio. Yo creo que situar a Kast en la teoría del péndulo puede ser medio encasillarlo, o sea, creo que puede ser encasillarlo y buscarle como una justificación a la teoría. Yo creo que, como he dicho varias veces en la entrevista, yo creo que el tema Kast, incluso extrapolándolo a Kast, es un candidato, y podría ser una candidata también, que se hizo cargo de temores, de deficiencias, de anhelos, de la falta de un relato. Imagínense, esto no fue una campaña sobre un candidato, fue una campaña sobre temores, como dije anteriormente, y mucha gente, yo tengo el barrido de gente que conozco, etcétera, gente que votó por Kast por no votar por Jara, ni siquiera por querer a Kast, gente que te decía, yo no hubiera votado jamás por Kast, pero que me había obligado a votar por Kast. Entonces, si bien él tuvo su mérito y sería muy injusto decir que no es responsabilidad del electo, pero él también fue muy eficiente, porque ahí también está el valor de entender lo simple y sencillo que era hacerse cargo de esto. Yo creo que el péndulo puede empezar a girar ahora más hacia lo valórico y tener un péndulo valórico y de expectativas y de temores, más que un péndulo de candidatos de partidos. Interesante. Lo mismo dice usted, ¿no, André? Igualito. Igualito Es que igualito acá, igualito. Claudio, un abrazo a la distancia. Gracias por este aporte para conocer desde Chile cómo se puede interpretar la victoria del candidato ahora presidente electo José Antonio Kast. Un abrazo, Claudio. Gracias, Claudio. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a Claudio Ramírez, consultor político que ha estado con nosotros, chileno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.